Let's go, gente, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video. Bueno, hace mucho que no me subí un videito a YouTube. Estamos acá en Madero, estamos con este solcito hermoso que hay, estas vistas, una locura, hermoso. ¿Cómo es? Bueno, este video, recién hace un rato, hoy es domingo, hace un rato terminé de hacer el desarrollo personal y nada, quería compartirles algo que me parece súper importante, que me parece imprescindible para que nosotros nos podamos acercar a nuestros sueños, a nuestras metas y demás, todas esas cosas que soñamos, que tenemos en nuestra cabeza. No sé cómo le voy a poner el título al video, pero vamos a darle un let's go. Y nada, básicamente lo que yo pensaba, bien, y lo que reflexioné y lo que les quiero compartir a ustedes es que Dios tiene una promesa para ustedes, ¿ok? Dios tiene una promesa. ¿Cómo identifican ustedes cuál es esa promesa? Porque hay una vocecita en su cabeza que por lo general cuando están en momentos difíciles o cuando están sufriendo o quizás cuando salen del gimnasio, los que están con la vibración elevada, ustedes sienten esa vocecita, les dice algo esa vocecita. Y por lo general esa vocecita les habla acerca de lo que tienen que hacer, ¿ok? Habla acerca de lo que tienen que hacer, es decir, de lo que tienen que hacer y de la promesa. ¿A qué voy con esto? Yo muchas veces, por ejemplo, cuando yo voy y corro 10 kilómetros sabiendo que no quería correr 10 kilómetros, hay una vocecita que cuando termino de correr tengo la vibración tan elevada, me siento tan bien conmigo mismo, que tengo más claridad y más poder de discernimiento sobre la vocecita esa. Y por lo general lo que me dice a mí en mi caso es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer por lo general. Y cuál es el siguiente paso. Capaz que no tenía claridad, capaz que estaba en mi casa y estaba confundido, tenía mucho ruido mental. Pumba, salgo a correr 10 kilómetros, me mato, sufro y después de eso la vocecita me dice el paso siguiente. Todo ese ruido mental desaparece, aparece toda la claridad cuando vos haces ese tipo de cosas. Entonces, ustedes sabrán identificar esa vocecita, ustedes sabrán identificar esos deseos que tienen en su mente, esas ambiciones que ustedes tienen, esas metas, esos sueños, ya sea, no sé, comprarle un auto a tu mamá, la casa, proveerle, ya sea, aunque sea, no sé, $1000 al mes a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tus abuelos, a lo que sea. Capaz que es comprarte ese auto, capaz que es vivir en tal lugar, capaz que es facturar cierta cantidad de dinero, capaz que no es algo material y que es simplemente sentirte bien vos, ¿ok? Cada uno sabe sus sueños, y sabe sus ambiciones y sabe cuáles son más o menos sus metas. Y si no sabes cuáles son exactamente, si no sabes qué es lo que querés en la vida, al menos sabes más o menos a dónde querés ir, al menos sabes más o menos lo que no querés, ¿ok? Lo bueno de no saber lo que querés es que al menos sí sabes lo que no querés, porque probablemente la situación en la que estés no la querés. Entonces, eso es lo bueno de no saber lo que querés todavía. ¿Cómo se da más claridad? ¿Cómo se consigue entender qué es lo que queremos? Accionando y aprendiendo, y acción masiva imperfecta, y cometiendo errores y aprendiendo. Porque vos cuando cometés errores te das cuenta de que no era por ahí, de que no querés eso. Entonces, bueno, se va así. Pero no me quiero ir mucho de tema. Esto es como una introducción a esos deseos, a esas metas que tiene cada uno en su mente y a qué quieren ustedes, a qué queremos nosotros en nuestra vida, ¿ok? ¿Cuáles son esas ambiciones? Y además de eso, por ahí capaz que no estás ahora muy presente pensando en qué querés de ambiciones, de sueños, de metas, sino que capaz que estás pasando una adversidad y necesitas saber cómo solucionarla, y necesitas saber cuál es el siguiente paso, ¿ok? Bueno, todas estas cosas que les digo nos pasan a todos, ¿no? Nos pasan a todos, sí, nos pasan a todos. Pero hay una diferencia entre los que se apoyan en Dios y los que no, ¿ok? Hay una diferencia entre los que eligen tomar más acción que el resto y los que deciden tomar menos acción, quedarse más en el molde, no arriesgar, ¿ok? Hay una diferencia muy grande entre esas personas. ¿Qué pasa? Si vos te entregás a Dios, si vos decidís tomar más acción, si vos decidís en vez de, por ejemplo, un ejemplo que le pasa a muchas personas y es normal y está bien, pero hay que entender este tipo de cosas.
Si vos estás pasando una adversidad y te vas a dormir, ¿ok? Por huir, por escapar de eso, en vez de, no sé, salir a correr, te estás perdiendo de la oportunidad de agarrar y encontrar la respuesta que buscabas saliendo a correr y sufriendo y haciendo lo que es incómodo, en vez de quedarte a dormir, que te vas a despertar y te vas a sentir probablemente peor de cuando te acostaste a dormir. Entonces, hay una vocecita en nuestra cabeza, ¿ok? Y a lo que voy con esto es que todos tenemos que luchar, todos tenemos que esforzarnos por descubrir qué nos quiere decir esa vocecita. Esa vocecita siempre nos va a hablar, pero a veces está más alto el volumen de las cosas malas, del ruido mental, que de la vocecita de claridad que se llama la voz de la conciencia. Para mí es Dios. Entonces hay que esforzarse por encontrar esa vocecita. Ahora, ¿qué pasa cuando encontrás esa vocecita? Ok, cuando encontrás esa vocecita, lo que pasa es que la sabes identificar. Ok, me está diciendo tal cosa. Ok, corrí 10 kilómetros, tenía miedo de dar un paso, tenía miedo de tomar una decisión, ahora voy a ir y tengo tanta claridad, me siento tan bien que yo sé que tengo que tomarla y voy a ir y la voy a tomar. Ok, esas ganas, esa vocecita es lo que ustedes tienen que saber identificar. Esa vocecita tiene una promesa para ustedes. Ok, ¿cuál es esa promesa? Es única para cada uno. Ok, Dios nos habla a través de esa vocecita. Dios tiene una promesa para nosotros y nos la comunica, nos la dice a través de esa vocecita. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando vos ya hiciste todo lo anterior que dije? Cuando vos ya te replanteaste si estás haciendo bien las cosas realmente bien completas, o estás haciendo las cosas a media o no estás haciendo un carajo. ¿Qué pasa cuando vos ya pasaste lo que hablamos recién? Ok, identificas esa vocecita. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ya identifiqué esa vocecita, ya sé que es Dios el que me está hablando, sé que Dios tiene una promesa para mí. Ok, Dios, todas esas metas que vos tenés, todos esos sueños que vos tenés, todas esas ambiciones que vos tenés, no llegaron ahí por obra de magia, las puso Dios ahí. Ok, las puso Dios en tu mente, en tu corazón, los deseos del corazón, le digo yo. Entonces, las puso Dios. Entonces, repetimos el nombre de esas entonces. ¿Cómo es? Si sabemos que Dios lo puso ahí, sabemos también que para lograrlo, muy probablemente por lógica, hay que apoyarse en Dios, ¿no? Entonces, el siguiente paso, cuando vos reconoces esa vocecita, cuando vos reconoces cuáles son esas metas, ambiciones y tenés más claridad sobre eso, es aceptar que viene de Dios, aceptar que Dios algo lo puso en tu corazón, en tu mente, y empezar a apoyarte en Él para acercarte cada vez más a eso. ¿Cómo te acercas a Dios? De 1000 formas, empezando por ser buena persona, tener buenos valores, ser honesto. En la Biblia lo dice todo. En la Biblia es un manual, ¿ok? Que si no tenés Biblia te recomiendo que te compres la NTV o la NBI, son muy buenas, son mucho más fáciles de leer, ¿ok? Que cualquier otra Biblia. Yo leo esas y realmente la diferencia entre la que me enseñaron a todos es gigante, es mucho más entendible y demás. En la Biblia dice todo, dice cómo acercarse a Dios, dice qué tenés que hacer para llegar a tener esa vida que querés y demás. Entonces, pero bueno, formas son, por ejemplo, lo que me decían sería correr, ir y reventarse a burpees, ir y reventarse en el gimnasio, salir a caminar quizás, ir y decirle esa verdad a esa persona que debes decirle la verdad, tener buenos valores. Con todos esos gestos, esas cositas, te vas acercando a Dios, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de forma ética, de forma moral, ¿okay? Siempre poniendo el beneficio del otro por delante del tuyo, ayudando a los que lo necesitan, sirviendo, dando al mundo. De todas esas maneras, vos te acercás a Dios, ¿ok? Entonces, ahí tiene que estar el enfoque, en dar. ¿A quién le damos? A Dios. ¿A través de cómo? De personas, una persona que lo necesita, un gesto que debíamos tener, lo que sea, pero dar, ¿ok? Y con todas esas cosas nos vamos a ir acercando más a Dios. Y ahí es cuando llega el punto, va a llegar un punto en tu proceso en el que no vas a saber qué hacer, va a llegar un punto en tu proceso en el que te vas a sentir confundido, en el que no vas a tener claridad. Todos los muñequitos en tu cabeza que se ocupan de que todo funcione bien van a estar corriendo para todos lados dispersos, no vas a entender nada, ¿ok?
Y ahí, ¿qué es lo que tenés que hacer? Apoyarte en Dios. Entregarle a Dios. Acá entra la parte importante por la que hice toda esa pedazo de introducción. Entregarle a Dios esos deseos, esas metas, esas ambiciones, esos sueños, esas adversidades, esos deseos pecaminosos del mundo que te atan, esos hábitos, esos malos hábitos que sabes que los querés erradicar y no podés todavía porque lo estás intentando hacer con tus fuerzas, y no son tus fuerzas las que van a romper con esos hábitos, son las fuerzas de Dios. Con las fuerzas de Dios puedes hacer lo que sea, pero la gente es tan egoísta, es tan orgullosa, que prefiere pensar que puede hacer todo sola, ¿ok? Entonces ahí es cuando tenés que entregarte. Entregas a vos, le entregas tu corazón, entregas tus malos hábitos, entregas tus vicios, tenés vicios, se los entregás, tenés adversidades, se las entregás, tenés sueños, metas, se las entregás, le entregas todo a Dios. Cuando vos te rendís ante eso, te rendís ante Dios, es cuando todo se empieza como a alinear, es cuando el paso a paso, el cómo de muchas cosas empieza a cobrar más sentido, empezás vos a tener más claridad. Ahí es cuando las cosas realmente empiezan a funcionar y se siente increíble. Cuando vos tomás acción alineada a lo que la voz de tu conciencia te dice. La voz de tu conciencia te dice que le hables a esa persona, no le hables a esa persona. La voz de tu conciencia te dice que digas esa verdad, decías esa verdad. La voz de tu conciencia te dice que vayas por ese lado del negocio, anda por ese lado del negocio, que hagas esto, hace eso, que sacrifiques esto, sacrifica esto, que salgas a hacerte 20 kilómetros, anda, hacelo. Si la voz de tu conciencia te dice, hacelo, porque el premio siempre va a ser mayor a lo que nosotros esperamos. Siempre va a superar nuestras expectativas del plan que Dios tiene para nosotros. El plan que Dios tiene para nosotros, entregar las cosas a Dios y dejar que nuestra vida fluya en base a su voluntad, es lo mejor que podemos hacer los humanos. Es lo mejor que podemos hacer porque Dios tiene una promesa única para cada uno de nosotros. Vos probablemente sabés cuál es esa promesa. Esa promesa son esos sueños, esas metas, esos deseos del corazón que tenés adentro, que hablamos antes. Y Dios cumple con su promesa, pero vos tenés que buscar acercarte a Él, vos tenés que buscar ser obediente, vos tenés que buscar ser comprometido, estar comprometido con Dios. Tenés que buscar entregarte a Dios, entregarle todo lo que hablamos recién a Dios. Tenés que buscar eso. Entonces ese es el mensajito. ¿Cómo lo buscas? Levantate temprano, escribí, sacá las cosas que tenés en tu cabeza, hablarle a Dios como si fuera un hermano, como si fuera tu papá, lo que sea, pero hablarle. La palabra tiene mucho poder, muchísimo poder. Entonces, de esa forma, ¿cómo es? De esa forma, ese es como el paso a paso para empezar a crear una relación sólida con Dios, acercarte a Dios y empezar a vivir una vida más plena, más feliz, más alineada hacia lo que realmente viniste a hacer este mundo vos. Cada uno es diferente, y una vida más cerca de Dios, que al fin y al cabo es todo lo que importa, es lo más importante que hay, es todo, literalmente es todo. Y todo lo que vos sos hoy y tenés es gloria a Dios. Entonces se trata de ser agradecido con eso y nada, y darle para adelante. Y con este paso a paso, haciendo estas acciones, aplicando todo lo que yo te dije en el video, vas a ver cómo materializas una vida hermosa, porque todo eso que te dije, que casi nada es mundano, casi nada es material, ni siquiera lee los lujos y demás, todo eso, por consecuencia, te va a llevar a una vida materialmente, una vida mundanamente abundante. ¿Qué tan abundante? No tiene límites. No tiene límites. Permitite soñar, permitite creer. ¿Quién diría que un pibe que salió de la nada hoy estaría acá? Mira lo que es eso. Qué hermosura, por Dios. Ya hace como 5 meses que vivo acá en Puerto Madero. Ahora estoy en un par de adversidades, pero ya se van a solucionar. Pero es una locura, entonces los límites y lo que me falta. Tengo 20 años, yo salí de la nada, construí todo desde cero. Lo que me falta, Miami, que es una ambición mía que tengo, un deseo, lo voy a lograr, porque me estoy acercando cada vez más a Dios, estoy siendo cada vez más obediente, estoy cada vez más comprometido, estoy cada vez más entregado a Dios. Entonces, vamos a darle un let's go. Toda esta vida material llega por consecuencia de enfocarse en todo lo que haré en la parte anterior del video, y vamos a darle
con todo, gente. Los amo mucho. Espero que este video les sirva, que lo puedan aplicar. Y vamos a darle un let's go.